Era una madrugada pesada en San Bernardino, Tlaxcalancingo. La niebla descendía sobre la reserva territorial Atlixcayotl como un velo que ocultaba secretos. En la penumbra se movían figuras con precisión militar, silenciosas pero decididas. Al frente del operativo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, observaba con atención cada movimiento. Sus ojos no pestañeaban. Su instinto le decía que esa noche sería decisiva. No era un operativo cualquiera. Durante semanas, inteligencia de alto nivel había seguido los pasos de un hombre que logró evadir a las autoridades de 2 países. Un fugitivo internacional buscado por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Un asesino. Su nombre, Walter N. Antes de continuar, si te interesan historias reales que parecen sacadas de una película, no olvides suscribirte al canal. Aquí te llevamos al corazón de los operativos más impactantes, donde la justicia y el riesgo se enfrentan cara a cara. Walter N., de 45 años, no era un delincuente común. Acusado de homicidio en territorio estadounidense, había logrado lo impensable: huir del país sin dejar rastro, cruzar fronteras y establecerse con una identidad falsa en uno de los municipios más tranquilos de Puebla. Lo que ignoraba era que su estadía estaba contada. Desde los primeros informes de la inteligencia estadounidense, se sabía que el sujeto tenía conexiones con redes que facilitaban documentos falsos y rutas de escape. Pero lo que más inquietaba a las autoridades mexicanas era su capacidad de mimetizarse, de pasar desapercibido incluso en comunidades pequeñas como San Andrés Cholula. Fue ahí, en una modesta vivienda de la Junta Auxiliar de San Bernardino, Tlaxcalancingo, donde Walter halló refugio. O eso creía. Harfuch, que desde su llegada a la SSPC había demostrado una obsesión por desarticular redes de crimen transnacional, tomó el caso como una cuestión personal. No por ambición, sino por la convicción de que México no sería refugio de asesinos. Desde el primer momento, ordenó la coordinación de todas las dependencias necesarias. SSPC, Sedena, Semar, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración unieron fuerzas como pocas veces se había visto. Pero antes de actuar, era necesario confirmar cada paso. Harfuch sabía que un error podía echar abajo semanas de trabajo y permitir al fugitivo escapar de nuevo. Durante días, agentes encubiertos monitorearon discretamente la zona. Camuflados entre el tráfico cotidiano y la calma aparente del barrio, observaron hábitos, movimientos y contactos del sospechoso. Cada dato era verificado 3 veces antes de presentarse a Harfuch, quien dormía poco y exigía más. Lo que encontraron fue revelador. Walter no solo había logrado instalarse con documentación falsa, sino que llevaba una vida casi monástica. Rara vez salía de casa, evitaba tecnología moderna y mantenía contacto limitado con el exterior. Sin embargo, cometió un error. Hizo una llamada internacional desde un teléfono desechable. Fue breve pero suficiente. Las autoridades rastrearon el número hasta una dirección exacta: calle Andrómeda, en la reserva territorial Atlixcayotl. Con esa confirmación, Harfuch convocó una reunión de emergencia. El tiempo era ahora un enemigo. Sabía que si Walter sentía la más mínima sospecha, desaparecería como lo había hecho antes, y esta vez, quizás para siempre. Los primeros vehículos comenzaron a posicionarse antes de las 3 de la mañana. El barrio dormía, ajeno al cerco que se cerraba a su alrededor. Harfuch observaba el mapa digital desde una unidad móvil blindada, mientras daba instrucciones precisas a cada equipo de intervención. No era su primera misión así, pero había algo distinto. El silencio de la noche parecía anticipar un final contundente. Dentro de la casa, Walter dormía. Afuera, la justicia se preparaba para tocar su puerta. Cada segundo era crucial. Los radios murmuraban órdenes codificadas. Los agentes ajustaban sus chalecos y armas con manos firmes. Y Harfuch, sin desviar la mirada del plano, murmuró: «Hoy termina su fuga». Lo que estaba por suceder
cambiaría la historia del caso y pondría a prueba la coordinación entre dos países. Pero para eso primero había que atraparlo. La confirmación de la ubicación de Walter N. marcó un punto de inflexión. La prioridad ahora era saber todo sobre sus movimientos, contactos, posibles rutas de escape y, sobre todo, asegurarse de que no hubiera más personas implicadas protegiéndolo. La vigilancia, que hasta ese momento había sido general, se volvió quirúrgica. Cada minuto de su rutina diaria era desmenuzado por los analistas de inteligencia. Desde las oficinas de la SSPC en Ciudad de México, Harfuch supervisaba personalmente la operación remota cuando no estaba en campo. Había ordenado que se cruzaran datos con agencias estadounidenses. Fue entonces cuando el FBI entregó detalles clave. Walter estaba acusado de asesinato en primer grado y tenía una orden federal activa por homicidio agravado. Además, contaba con un historial de evasión y uso de múltiples identidades. El intercambio de información entre la Fiscalía General de la República y las agencias norteamericanas reveló una historia aún más oscura. La víctima del crimen de Walter era un empresario vinculado a operaciones financieras sensibles. El asesinato no había sido aleatorio. Fue premeditado, brutal y meticulosamente ejecutado. En pocas palabras, las autoridades mexicanas no estaban tras un simple fugitivo. Estaban tras un depredador metódico y peligroso. El Instituto Nacional de Migración confirmó que Walter había ingresado a México sin pasar por los filtros legales tradicionales, lo que hizo suponer que contaba con apoyo de redes de tráfico humano. Esta hipótesis reforzó la necesidad de actuar rápido. Harfuch, con su experiencia enfrentando estructuras criminales, sospechaba que alguien más debía estar involucrado. No era común que alguien con una orden del FBI cruzara fronteras sin ayuda. Los operativos de campo comenzaron a realizar entrevistas encubiertas con vecinos y comerciantes de la zona. Algunos recordaban vagamente a Walter como un hombre callado, que salía solo al amanecer y regresaba al anochecer. Otros decían que tenía un perro pequeño al que paseaba sin hablar con nadie. Ninguno sabía su nombre verdadero. Eso confirmaba que mantenía un perfil extremadamente bajo. Sin embargo, algo empezó a inquietar al equipo de inteligencia. Uno de los agentes reportó movimientos extraños en los días previos a la localización. Walter había recibido la visita de un hombre no identificado que se quedó menos de 10 minutos. Las cámaras municipales no captaron su rostro, pero el vehículo fue registrado. El número de placas pertenecía a un auto alquilado en la Ciudad de México. El nombre de quien lo rentó estaba vinculado con una investigación previa por tráfico de documentos falsos. Con esa pieza nueva, Harfuch entendió que el tiempo se agotaba. Walter tal vez sabía que lo estaban buscando, y si ya había activado su red de contactos, una nueva fuga era inminente. Lo único que lo mantenía ahí era la falsa seguridad que había construido en ese vecindario tranquilo. La vigilancia se intensificó. Equipos especializados fueron enviados a puntos estratégicos. Se instalaron dispositivos de escucha ambiental y se emplearon drones para cubrir ángulos muertos. Todo estaba documentado. Harfuch no quería ningún margen de error. Cada movimiento debía ser registrado y cada decisión sustentada. Pero justo cuando parecía que el cerco era perfecto, ocurrió algo inesperado. Uno de los agentes, que se había ganado la confianza de un vecino del sospechoso, recibió una advertencia. Alguien dentro del barrio había comenzado a hacer preguntas sobre quiénes eran esas personas nuevas que merodeaban. El rumor de una posible redada empezaba a circular, y con él el riesgo de que Walter supiera que lo vigilaban. A pesar de las medidas de sigilo, algo se había filtrado. Harfuch ordenó entonces que todos los operativos se mantuvieran alerta y se comunicaran exclusivamente a través de canales encriptados. También pidió que revisaran nuevamente los datos de todos los vecinos, por si había un posible cómplice entre ellos. Fue en ese contexto de tensión extrema que llegó el informe clave. Uno de los agentes en campo logró confirmar, gracias a un rastreo visual,
que Walter había salido de la casa en la madrugada anterior y había caminado en círculos por las calles cercanas, como si buscara verificar si lo estaban siguiendo. No era un comportamiento habitual. Lo había hecho sin su perro, sin bolsa, sin objetivo aparente. Esa fue la señal. Walter sospechaba. Y si Walter sospechaba, entonces el operativo no podía esperar más. Las primeras luces del 12 de junio aún no aparecían cuando el operativo se puso en marcha. La decisión ya estaba tomada. Walter N. sospechaba. Cualquier retraso podía significar una fuga irreversible. Harfuch, con el temple que lo caracterizaba, reunió a los mandos responsables en un puesto de mando móvil, a menos de 2 kilómetros del objetivo. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero el protocolo no dejaba espacio para errores. A las 2:43 de la madrugada, Harfuch dio la orden. Todos los equipos se desplegaron con la precisión de un mecanismo bien aceitado. La calle Andrómeda, normalmente silenciosa, fue rodeada por unidades de la Guardia Nacional, mientras agentes de la Secretaría de la Marina tomaban posiciones tácticas en los accesos principales. Elementos de la Sedena, vestidos de civil, aseguraban los perímetros ocultos. El operativo fue diseñado en capas. Una externa para disuadir cualquier intervención vecinal y proteger la zona. Otra intermedia compuesta por los agentes de la SSPC, preparada para reaccionar ante cualquier intento de escape, y una interna, conformada por un grupo especial de intervención entrenado para irrumpir con rapidez y sin causar daños colaterales. La orden de Harfuch era clara. Se necesitaba capturarlo con vida sin alertar a la comunidad. Mientras el reloj avanzaba hacia las 3:00, un silencio tenso envolvía el lugar. Desde el interior del centro de mando, Harfuch revisaba en tiempo real los movimientos del equipo táctico. Su voz llegaba por radio con instrucciones precisas. Revisen ventanas, revisen techos. Nadie entra sin mi señal. Sabía que un solo error podía costar vidas, pero también sabía que ese era el momento. Walter debía ser detenido antes de que se desvaneciera. A las 3:07, un agente confirmó lo que esperaban. Había movimiento dentro de la casa, luces encendidas, sombras proyectadas. Walter estaba despierto. El equipo táctico tomó posiciones definitivas. Se cortó el suministro eléctrico del domicilio y se ejecutó el protocolo de abordaje silencioso. 4 agentes avanzaron por el frente. Otros 2 rodearon la parte trasera. La puerta principal fue intervenida en segundos con una herramienta hidráulica. El crujido seco del marco cedido fue la única señal de entrada. Dentro, Walter intentó correr hacia la cocina, tal vez buscando escapar por la ventana trasera. No tuvo oportunidad. Uno de los agentes ya lo esperaba con el arma apuntando hacia el suelo, como dictaban las normas. La orden fue clara y contundente. Al suelo, manos donde podamos verlas. En menos de 30 segundos, Walter N. estaba en el piso, esposado y sin posibilidad de reacción. El operativo había sido ejecutado con una sincronía impecable. No hubo disparos, no hubo heridos. Solo el sonido de las esposas asegurando las muñecas del hombre más buscado del FBI en territorio mexicano. Harfuch recibió la confirmación por radio a las 3:11. Cerró los ojos por un instante. Sabía que la detención era solo una parte del camino, pero era un golpe maestro. Agradeció a cada unidad por su disciplina y ordenó el traslado inmediato del detenido. Walter fue escoltado por una caravana de seguridad hacia una instalación federal, mientras el equipo permanecía en el lugar para asegurar evidencia y levantar el informe correspondiente. Durante el trayecto, el detenido se mantuvo en silencio. No opuso resistencia. Sabía que había sido atrapado por una fuerza preparada y decidida. Por primera vez en años, no tenía control sobre su destino. Mientras tanto, en el puesto de mando, Harfuch se mantenía en contacto con los representantes de la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración. Ya había instrucciones claras para que el detenido fuera notificado de sus derechos conforme a la legislación mexicana y se iniciara el proceso de formalización. En la calle Andrómeda, lentamente, la calma regresaba.
Los vecinos comenzaban a notar movimiento inusual. Algunas luces se encendieron en las casas cercanas, pero el operativo ya había terminado. En silencio, de manera precisa y sin causar alarma pública, México había dado un paso firme contra la impunidad internacional. El arresto de Walter no solo cerraba un capítulo de evasión prolongada, también demostraba la capacidad de las fuerzas mexicanas para colaborar con agencias extranjeras sin comprometer su soberanía. Y sobre todo, representaba una victoria personal para Harfuch, quien una vez más había cumplido su palabra. Walter fue ingresado bajo estrictas medidas de seguridad en una instalación federal ubicada en las afueras de Puebla. Ahí, agentes del Instituto Nacional de Migración le informaron oficialmente sobre su situación legal. Le explicaron en su idioma natal los cargos que enfrentaba en Estados Unidos: homicidio en primer grado y evasión federal para evitar juicio. También se le notificó que el gobierno mexicano iniciaría su proceso de extradición conforme al tratado bilateral vigente. Harfuch, desde la sede de la SSPC en Ciudad de México, seguía paso a paso la evolución del caso. No era suficiente haberlo capturado. Había que garantizar que el proceso legal se llevara con absoluto apego a la ley para evitar cualquier impugnación. Por eso, convocó a una reunión extraordinaria con representantes de la FGR, Relaciones Exteriores y el INM. Su mensaje fue contundente. México debía entregar a Walter al FBI con un caso sólido, sin margen de error. Las primeras 24 horas fueron clave. Se recabaron todas las pruebas de identidad, incluyendo huellas dactilares, registros migratorios y testimonios de los agentes que participaron en la detención. Todo fue sellado y enviado a la Fiscalía General de la República, que abrió una carpeta de investigación para respaldar la solicitud de extradición. Mientras tanto, desde Washington, el FBI enviaba comunicados formales agradeciendo la colaboración del gobierno mexicano. La presión diplomática aumentaba. Había interés mediático. Las cadenas estadounidenses ya hablaban del asesino de dos fronteras y destacaban el papel de México en su captura. Pero dentro del centro de detención, Walter guardaba silencio. No había pedido abogado, no había hecho declaraciones. Su comportamiento era frío, calculado, como si esperara una oportunidad. Fue entonces cuando Harfuch solicitó entrevistarse con él. Quería entender con quién estaban tratando realmente. La visita fue breve pero reveladora. Walter lo miró fijamente, sin miedo ni arrogancia. Solo habló una vez. No me atraparon. Me dejaron quedarme demasiado tiempo. Aquella frase se quedó grabada en la mente de Harfuch como una advertencia. El hombre frente a él no era un delincuente improvisado, era un estratega. Y quizás no estaba solo. Ese encuentro reforzó la importancia de actuar rápido. Harfuch intensificó la colaboración con el FBI. Se establecieron canales directos entre ambos países para coordinar el proceso legal. El expediente fue armado con cada detalle: pruebas del crimen original, evidencia de fuga, elementos de identidad e incluso análisis psicológicos que lo perfilaban como un sujeto con alta peligrosidad y gran capacidad de manipulación. En los tribunales mexicanos, el caso avanzaba con rapidez inusual. La Fiscalía General presentó su posición firme a favor de la extradición inmediata, respaldada por el principio de reciprocidad y la gravedad de los cargos. El juez federal encargado del caso decretó detención provisional con fines de extradición, lo que significaba que Walter no saldría de custodia en ningún momento. Sus derechos estaban garantizados, pero su libertad no era una opción. Afuera, los medios seguían cada paso del proceso. Las preguntas eran constantes. ¿Cómo logró evadir tanto tiempo? ¿Quiénes lo ayudaron? ¿Qué más oculta? En las conferencias de prensa, Harfuch respondía con prudencia, pero con firmeza. Nuestro país no será refugio de criminales internacionales. México cumple su responsabilidad ante la justicia global. Esa postura fue bien recibida tanto por la opinión pública como por las autoridades estadounidenses.
El fiscal encargado del caso en EEUU declaró que esperaban a Walter con todos los elementos listos para juzgarlo conforme a la ley. Gracias a la cooperación con México, podremos cerrar un caso que ha perseguido a una familia durante años. Sin embargo, no todo era fluido. En redes sociales, algunos usuarios criticaban el trato a Walter, afirmando que debía ser juzgado en México por ingresar ilegalmente. Otros defendían la extradición como muestra de firmeza ante el crimen internacional. La polarización crecía, pero Harfuch se mantenía firme. Su deber era claro: cumplir la ley, proteger la soberanía, colaborar por la justicia. Al interior del penal, Walter comenzó a mostrar señales de inquietud. Por primera vez, solicitó comunicarse con un abogado. Luego, pidió ver a un representante consular. Harfuch fue notificado de inmediato. No le sorprendió. Sabía que Walter intentaría frenar la extradición, pero también sabía que el caso estaba blindado. No habría fisuras. El destino de Walter ya estaba sellado. El proceso estaba en marcha. La justicia, esta vez, tenía la ventaja. El 13 de junio, poco después del mediodía, una caravana federal escoltó a Walter N. desde el centro de detención hacia el aeropuerto internacional. En coordinación con autoridades estadounidenses, se activó el protocolo de entrega inmediata. Agentes del FBI aguardaban en pista, listos para recibirlo y escoltarlo de regreso a su país, donde lo esperaba un juicio largo y severo. Walter no dijo palabra alguna durante el traslado. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, como si supiera que su historia de evasión había llegado a su fin. La aeronave despegó minutos después, llevándose consigo a un prófugo cuya captura había requerido la movilización de 6 instituciones mexicanas y la atención de 2 gobiernos. Un hombre que creyó poder esconderse para siempre en un rincón de Tlaxcalancingo. Para Harfuch fue un momento de cierre, pero también de reflexión. Desde que asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, había enfrentado retos complejos: narcotráfico, crimen organizado, violencia estructural. Pero este caso tenía algo distinto. Era una muestra concreta de cómo la cooperación entre países, cuando se hace con voluntad firme y visión estratégica, puede dar frutos contundentes. Horas después del traslado, Harfuch ofreció una conferencia de prensa frente a un salón repleto de periodistas nacionales e internacionales. Habló con serenidad y firmeza. Hoy, México demuestra al mundo que no hay impunidad que pueda esconderse tras nuestras fronteras. Hemos cumplido con nuestro deber con la ley, con las víctimas y con la justicia. Los aplausos fueron inmediatos. Pero más allá de las cámaras y los micrófonos, el mensaje fue claro: este no sería el último caso. Harfuch sabía que la lucha por la seguridad era constante, que cada victoria apenas daba paso al siguiente desafío. Aún así, en esa tarde de junio, México había dado un ejemplo contundente de responsabilidad institucional. En Estados Unidos, la noticia fue cubierta por los principales medios. Walter extraditado. Gracias México. Justicia tras años de fuga. Eran algunos de los titulares que circularon en portales de todo el país. La familia de la víctima, que había sufrido años de silencio e incertidumbre, publicó un breve comunicado agradeciendo a las autoridades mexicanas. Han demostrado que la verdad puede tardar, pero siempre llega. En redes sociales, el operativo fue ampliamente comentado. Usuarios destacaban la eficiencia del despliegue, el profesionalismo de los agentes y, sobre todo, el papel decisivo de Harfuch. No pocos recordaban casos anteriores donde la cooperación internacional había fracasado por burocracia o descoordinación. Esta vez fue distinto. Esta vez, México había actuado con precisión quirúrgica. Mientras tanto, en las oficinas de la SSPC, el equipo que participó en la operación fue reconocido internamente. Harfuch dedicó unas palabras a cada área: inteligencia, campo, legal, diplomacia. No eran héroes de películas, pero su trabajo había sido ejemplar. Nadie se oculta para siempre si nosotros hacemos lo correcto, les dijo.
Fue su manera de honrar el esfuerzo sin caer en el protagonismo. Esa misma noche, ya sin reflectores, Harfuch caminó por uno de los pasillos de la dependencia en silencio. Sabía que el caso Walter era apenas una de muchas batallas, que mientras hubiera quienes desafiaran la ley, su misión seguiría. Pero también sabía que esa captura quedaría marcada en la historia reciente como un punto de inflexión. Porque a veces, detener a un solo hombre envía un mensaje a miles, y es que, más allá de un nombre o un rostro, este caso fue una declaración. México no es tierra de impunidad. Aquí la ley se respeta. Aquí la justicia se busca con decisión. Gracias por llegar hasta aquí. Si te interesan historias reales de operativos, justicia y estrategia, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte los próximos relatos que revelan lo que ocurre tras bastidores del poder y la seguridad en nuestro país. Y si quieres seguir conociendo casos igual de impactantes, haz clic en el video que aparece en pantalla. Ahí descubrirás otra operación que marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen.